El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os lo aseguro, si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Habéis oído el mandamiento: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo, no juréis en absoluto. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Hay veces donde los sacerdotes tenemos que, en una escala de prioridades, hacer una opción y decidir hablar de un asunto en concreto, por ejemplo, en la homilía, aunque nos apetecería, por ejemplo, hablar de otro asunto que tiene quizás más que ver con los acontecimientos de la vida o del día a día. En el día de hoy algo así me ocurre a mí. Quiero hablar de dos cosas, pero no sé si me dará tiempo a hablar de las dos. Y en cualquier caso, no sé si de la segunda cosa que voy a hablar, que me parece fundamental, no sé si sabré expresar aquello que siento y que deseo transmitir. Por eso os voy a hablar de las dos cosas. De la primera hablaré muy poquito, para que al menos os vayáis con una idea clara de lo que dice el Evangelio, y si me lío con el desarrollo de la segunda idea, pues al menos os lleváis el desarrollo pequeño y escueto de la primera. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús dice que ha venido no a abolir la ley, sino a dar plenitud a los profetas. Y por eso dice: se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Jesús no ha venido a destruir la enseñanza del Antiguo Testamento, sino que ha venido a darle plenitud a esa enseñanza. El Antiguo Testamento es, por así decir, como los cimientos del edificio. El Nuevo Testamento, la plenitud de la revelación de Dios a los hombres, viene a poner ese final al edificio que es el tejado. Sin el cimiento, el tejado no tiene sentido. Por lo tanto, uno y otro, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son parte de un mismo todo y no puede ser desmembrado. ¿Qué nos enseña en síntesis el Antiguo Testamento? Nos enseña que hay cosas buenas y malas y que hemos de evitar el mal. Por eso la formulación del Decálogo está realizada de forma negativa. Respeta los derechos de Dios y por lo tanto no mates. Respeta los derechos de Dios y por lo tanto no robes. Es decir, evita el mal. Esa es la enseñanza sintética del Antiguo Testamento, que es completada con el Nuevo Testamento, con ese mandamiento del amor que Cristo nos trae y que nos dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. El Antiguo Testamento se completa con el mandamiento del amor. No solo tienes que evitar el mal, también tienes que hacer todo el bien que esté en tu mano. Los dones y talentos que Dios te ha dado son dones que Dios te los ha concedido en prenda para que tú, sirviéndote de ellos, puedas ayudar también a los que están a tu lado. Por lo tanto, el católico no solo tiene que preocuparse de no hacer el mal, sino también de hacer todo el bien que podamos. Esta es la primera idea. Y al menos llevaos esta idea a casa. Como católico no puedo quedarme en la enseñanza del Antiguo Testamento, buena pero imperfecta. No solo he de evitar el mal, también tengo que hacer todo el bien que esté en mi mano. Y los dones que he recibido de Dios son dones para eso, para evitar el mal y para hacer todo el bien posible. Segunda enseñanza:
segundo tema del que os quiero hablar hoy. Cuando uno ve nuestra sociedad, se puede preguntar ¿a dónde va? ¿A dónde va con la aprobación de leyes que, desde la justa razón, son leyes absurdas, dañinas para la persona y, por lo tanto, para la sociedad? Cuando ahora nuestros partidos políticos, de izquierdas, de centro y de derechas, se plantean, por ejemplo, los vientres de alquiler, aunque ahora ya no le llaman vientres de alquiler, porque es muy duro decir que estás alquilando un vientre, estás cosificando a la persona, como es muy duro decir aborto. Hablan de interrupción voluntaria del embarazo o de subrogación de la maternidad. En el fondo están hablando de cosificar a las personas. Cuando nuestra sociedad aprueba estas leyes, porque se van a hacer, en otros países ya lo han hecho, y en el nuestro, más pronto o más tarde, lo van a hacer, la mayor parte de los partidos políticos, quitando algunas facciones que hay dentro de ellos, están a favor de ello. ¿Dónde va nuestra sociedad? ¿Y por qué todo este planteamiento que es un planteamiento que hace daño a la persona? Hace tiempo leí un razonamiento del Papa emérito Benedicto XVI que me parece que aporta mucha luz al respecto. Decía el Papa, el ser humano tiene una luz interior que no puede borrar. Y esa luz interior, decía Benedicto, te ayuda a tener sentimiento de culpa cuando te has equivocado y has hecho algo mal. Nuestra sociedad ha dado la espalda a Dios. Cuando alguien da la espalda a Dios, más pronto o más tarde, ese sentimiento de culpa que siente cuando se ha equivocado, al menos en los asuntos esenciales, respeto de la vida, cumplimiento de tus deberes principales, cuando tú tienes ese sentimiento de culpa, pero Dios no es nadie para ti, porque le has matado o vives de espaldas a Él, ese sentimiento de culpa te ahoga. Produce en ti un desazón, una falta de esperanza que nadie puede quitarte. Y fruto de que el pecado no puedes quitártelo de encima, aunque no lo quieras reconocer y no quieras decir que está mal, tú experimentas esa opresión en tu interior, tú experimentas que eso está mal. ¿Y qué haces para liberarte? Tienes que quitar la norma, porque esa norma te está haciendo daño, esa norma te oprime, esa norma te incomoda y reaccionas diciendo, yo soy aquel que dice que está bien y que está mal. Las cosas son en función de mi medida. Yo soy la norma que establece lo bueno y lo malo. Como consecuencia de esa actitud, nuestra sociedad va a una sociedad donde la arbitrariedad, donde cada uno hace lo que quiere, donde en definitiva no hay una norma ni marco común que te dice que está bien y que está mal, sino que la medida de lo bueno o de lo malo lo establezco yo. Y por lo tanto va a una anarquía dañina y mezquina para todos nosotros. El hombre no se puede liberar, el ser humano, de ese sentimiento de culpa, intenta quitar la norma, no la puede quitar, pero lo intenta, y entonces él se hace medida de las cosas. Pero al final, el ser humano que sigue sintiendo ese dolor en su interior, intenta buscar la felicidad y llenar su vida para no sentir ese dolor. ¿Dónde? En caminos que no te llenan el corazón de felicidad y de esperanza. Las drogas, el alcohol, la utilización del sexo de forma no racional, el suicidio. Hace tiempo os expliqué y os hablé de cómo el suicidio entre nuestros jóvenes es altísimo y nadie habla de ello. Y dice el Papa Benedicto XVI, estos pecados o problemas, la droga, la sexualidad desenfrenada, el suicidio, sobre todo de los adolescentes y jóvenes, es fruto de ese mal interior que hay en nuestra sociedad. Ante esta realidad que expresa el Papa Benedicto y que yo creo que es realista,
¿Qué tenemos que aportar los católicos? Nosotros hemos recibido una enseñanza totalmente distinta. La enseñanza de que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. De que ese sentimiento de culpa que tú experimentas en tu corazón cuando has hecho las cosas mal, hay alguien que viene a liberarte de él. Ese es Cristo. Que te libera del dolor que sientes en tu interior, que sale a tu ayuda acompañándote a caminar en la vida, que te da fuerzas para que no bajes los brazos, para que no quieras decir que está bien lo que tú sabes que está mal, para que reconozcas tus errores, pero tampoco te aferres a tu miseria, sino que vivas con esperanza. Y esto es lo que en la jornada de la campaña contra el hambre, yo creo que nosotros en primer lugar tenemos que plantearnos. Nosotros tenemos esperanza, porque hay alguien que es Cristo, que ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado. Sentimos dolor de corazón cuando nos hemos equivocado, pero también sentimos al Señor que te dice, tranquilo, yo he pagado la deuda contraída por tu mal. Levántate, vuelve a intentarlo, lucha por hacer el bien y por evitar el mal. Y por eso no vivimos angustiados ni agobiados. No es que no le demos importancia a nuestras malas acciones, se la damos, pero sabemos que no son el final, que no es la última palabra el pecado, que no podemos vivir esclavizados, porque hay alguien que nos ha salvado y liberado de nuestras miserias, y ese es Cristo. Creo que es importante que esta esperanza que nosotros tenemos, que esa luz, que ese amor que experimentamos cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, cuando nos confesamos, lo llevemos a los que no le conocen, a aquellos que viven agobiados, aunque a veces no lo quieran reconocer, por el sentimiento de culpa que experimentan en su interior cuando pecan, cuando caen, y cuando, debido a que se han alejado de Dios, no sienten la experiencia del amor de Dios y, por lo tanto, de la salvación y de la liberación del mal. El pecado no tiene la última palabra, y nosotros que hemos recibido este don tan grande, tenemos que dar de comer esta esperanza a los que sufren, con nuestra vida, con nuestra manera de comportarnos, no viviendo atenazados al pecado, sabiendo que cuando has caído hay alguien que te espera, que es Jesús, para liberarte de tu culpa, de tu pecado, y para darte fuerzas y que sigas adelante para crear un mundo más justo y mejor. El pecado no tiene la última palabra. Hay alguien, Dios, que envía a su Hijo al mundo, Cristo, para salvarnos y liberarnos del mal. Llevemos esta esperanza a los demás. Más importante, si cabe, que el que no tengan ciertos medios económicos. Porque llevando esta liberación, esta esperanza a los demás, hará que ellos también sean generosos ayudando a los que sufren. Cristo ha venido a compartir con nosotros, con todo el mundo, con todo el género humano, la salvación y la paz. El problema es que muchos ya no lo conocen, que viven angustiados por su sentimiento de culpa ante el poder del pecado y que experimentan que se sienten solos. Nosotros que hemos conocido y sentido el amor de Dios, sabemos que no estamos solos. Llevemos esta esperanza de fe y de alegría a aquellos que pasan a nuestro lado. Dadles vosotros de comer con vuestros bienes materiales, pero también con el don de la fe, el don mayor que hemos recibido. Que el Señor nos ayude a todos. Nos ponemos en pie.